nombre del municipio de Medellín y de los empleados del Parque Explora, les doy la bienvenida a esta ciencia en bicicleta, que nosotros hemos llamado el zapatero prodigioso, la serpiente voladora y otras musas de la ciencia. Es muy grato entonces esta noche que un amigo del parque desde sus albores, cuando en el CTA se empezaba a pensar cómo sería un museo de ciencia y tecnología para Medellín, sea el expositor de hoy. Es un motivo de alegría y de orgullo. Les pido que le demos un gran aplauso de bienvenida a nuestro expositor de hoy. Estamos en el momento del día, digamos, la hora de la fatiga, la hora del bostezo. Yo he estado sentado ahí oyendo conferencias y sé que a la hora uno está con ganas de irse para la casa. Preparándome para eso, he preparado una charla muy informal, informativa, yo creo que interesante por los casos que he escogido, que voy a presentar sin mucho rigor, así que si una persona conoce mucho sobre uno de los temas, entienda que, o muchas veces porque yo no puedo hacerla más rigurosa, o porque no quiero hacerla rigurosa, pero quiero que sea más divertida que científica, quiero que sea del gusto de ustedes. Les agradezco pues la presencia y comencemos. Con la introducción yo me gano una parte porque ya les contaron cuál es el propósito. Sin embargo, veamos cuál es la tesis que voy a defender aquí. Los seres vivos, uno piensa más en los animales, ¿verdad? Han descubierto prácticamente todas las leyes que el hombre ha descubierto. Y las han descubierto de una manera que nadie sabe cómo, y las han incorporado en sus estructuras biológicas, de tal manera que, sin ellos saber, están diseñados para vivir en la Tierra con las condiciones físicas de la Tierra, y lo hacen de una manera tan admirable que uno se queda sorprendido cuando va conociendo los detalles íntimos de esos diseños. Yo les voy a mostrar una coleccioncita, los que alcance en la hora disponible que tenemos. Si alcanzo a verlos todos, pues muy buena. También quiero señalar una cosa, hay muchísimos logros de la naturaleza que el hombre todavía no ha podido realizar. Pasemos la diapositiva. Por ejemplo, la naturaleza tiene máquinas. Una vaca es una máquina, la podemos pensar así. Por un lado entra hierba y por el otro lado sale leche. El hombre no ha podido hacer una máquina que haga eso. Y la gallina es otra máquina. Le damos una clase de alimentos y salen huevos por el otro lado. Eso está muy lejos de cualquier tecnología humana. Y son millones los casos de ese talante en que el hombre tiene que sentirse humilde a pesar de las realizaciones tan grandes si compara sus realizaciones con las de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, las leyes físicas se incorporan en el diseño de las estructuras biológicas, ya veremos cómo. Hacemos. ¿Qué ha hecho la naturaleza? Si repasamos, pero muy rápidamente, ustedes pueden leer bombas, válvulas, sensores gravitatorios, sensores de calor, de luz, de presión, sensores químicos. El corazón, por ejemplo, es una bomba, son 4 bombas, un conjunto de 4 bombas, impelente, expelentes. Vivimos gracias, es el motor de nosotros. Tiene válvulas. Entre las aurículas y los ventrículos hay válvulas que no dejan pasar sino en una dirección la sangre. Hay de toda clase de válvulas en la naturaleza. Hay sensores gravitatorios. En el oído tenemos 3 canales semicirculares que están situados en las 3 direcciones del espacio. Así que si a mí me meten en una caja al oscuro, yo sé en qué posición estoy.
si la acuestan, si me ponen patas arriba, yo inmediatamente detecto con mis sensores cuál es la posición en ese campo gravitatorio. Estamos en la Luna, si estamos en el espacio entre la Luna, el espacio entre la Luna y la Tierra, perdemos, la gravedad desaparece o se vuelve casi muy pequeña, y esos sensores ya no nos dicen nada y no sabemos en qué posición estamos. Realmente en el espacio no hay una posición privilegiada, así que tampoco tenemos esa información, solamente si en la nave tenemos referencias espaciales y podemos describir nuestra situación con respecto a la nave, pero donde disminuya el campo gravitatorio o desaparezca, empezamos a perder la capacidad de ese sensor gravitatorio. Ese es un sentido que no se cuenta en los 5 sentidos. Tenemos más sentidos, pasemos. Procesadores. El hombre ha inventado el procesador de estado sólido, tiene, en algunas cosas nos supera, en otras el procesador el procesador biológico es superior, en rapidez de cálculo, en memoria, pero en creatividad, por ejemplo, el cerebro, el procesador biológico lo supera ampliamente. No sabemos en esa lucha qué pasará con el paso del tiempo. Extractores de oxígeno, en realidad un intercambiador de gases. En los pulmones tomamos oxígeno, liberamos CO2, ese es un intercambiador de gases, de una eficiencia increíble, muy difícil de diseñar uno artificial. Instrumentos musicales. La voz es un instrumento musical en muchas personas, en unos pocos privilegiados. Además, los pájaros cantan, las ballenas tienen su canto. Pasemos. Este es un repaso rápido. En armas y en defensa, la naturaleza ha hecho todo lo que uno quiera pensar. Ninguna persona tiene la suficiente imaginación para concebir ese universo de armas y de defensas, colmillos, garras, espinas, venenos, inclusive malos olores, intercambiadores de calor. Si ustedes se preguntan por qué el elefante tiene unas orejas tan grandes, no es para oír mejor, es un intercambiador de calor. Los animales muy grandes se sofocan, no pierden calor al ritmo que lo generan internamente. El solo metabolismo interno los mantiene calientes. Entonces se inventan cosas como esta, un radiador. En los automóviles que tenemos, unas laminillas que están en contacto con el aire y en contacto con unos tubos por donde está el agua caliente del automóvil. El calor pasa de la parte más caliente a la más fría, entonces pasa al aire, sale del agua y pasa al aire. En el elefante las orejas están irrigadas, internamente hay sangre a una temperatura, externamente está el aire a una temperatura menor y se produce, se refresca el animal, hay un intercambio de calor. Veamos cómo la naturaleza encuentra mecanismos que se basan en propiedades físicas y que utilizan todas las leyes que el hombre ha descubierto, de termodinámica, el manejo del calor. Veamos algunos casos. Muchas personas se preguntarán por qué el camello es tan alto. A uno le parece desproporcionadamente alto. Ocurre lo siguiente: la temperatura en las horas calientes del día, en el hábitat normal del camello, es muy caliente y hay un gradiente muy rápidamente. Si uno sube unos pocos centímetros, la temperatura cambia notablemente. Hay un fuerte gradiente de temperatura. Si usted sube 1 metro, comparado con la temperatura del piso, la diferencia es muy grande. Entonces lo que ha hecho el camello es alejar sus órganos vitales del piso, del desierto y de las zonas áridas donde vive. Uno puede escribir un libro sobre las adaptaciones del camello al calor y a la aridez.
Aquí solamente señalo esa como un diseño muy especial y veamos la siguiente. Las razas humanas, que llamamos las razas, son adaptaciones a los nichos o a los hábitats que han ocupado por mucho tiempo. En las zonas muy calientes, por ejemplo en África, ustedes ven el diseño, es longilíneo. Ese es el mejor diseño para uno resistir, para enfriarse más fácil. Piensen en el siguiente experimento: un bloque cúbico de hierro y una lámina de hierro a la misma temperatura, digamos 1000 grados centígrados, se ponen un rato, muy pronto te puede tocar la lámina, el bloque se va a demorar mucho. Esto es lo que hace la naturaleza, estira el cuerpo y de esa manera se refrigera mejor. En cambio, en climas fríos, los esquimales son bajitos y rechonchos. Ese es el mejor diseño para vivir en el polo. Estos señores en el polo se mueren de frío muy rápido. El sudor. Los físicos hablan del calor de evaporación. Y es, los líquidos, por ejemplo el agua, para pasar de sólido a líquido necesita temperatura. Hay que gastar energía. Para pasar de líquido a vapor también hay que suministrar energía. Cuando pasa de líquido a vapor, él absorbe la energía que necesita, se llama calor de evaporación. 540 calorías por gramo para el agua. Entonces el sudor es prácticamente agua. Cuando uno suda y se evapora, le roba calor al cuerpo, entonces lo enfría. El sudor es un elemento indispensable para resistir temperaturas y no sofocarse, con un inconveniente, es que se pierde agua. Los camellos no sudan, pero tienen otras maneras de refrigerarse. Para el frío, el diseño es distinto. Hay que tener un pelaje grueso. Adentro hay aire entre el pelambre y la piel. El aire es un buen aislante térmico y debajo hay una capa de aislante térmico, que es la de grasa. Además, es rechoncho. Un oso polar no puede ser como el masái, ¿no? Tiene muchas adaptaciones más, pero no las vamos a... Y ahora voy a entrar ya, este es el material que les voy a presentar. Son una serie de casos en donde la naturaleza diseña cosas que el hombre muchas veces ha diseñado, y entonces se pueden comparar los diseños biológicos con los diseños artificiales del hombre. Los peces del Ártico y de la Antártida no se les congela la sangre. A esas temperaturas, si uno se mete un par de minutos, un tiempo muy corto, se congela completamente, se muere. Estos animales viven cómodamente allá. ¿Qué tienen en la sangre? Tienen una glicoproteína que baja el punto de fusión, entonces no se congela. Es lo mismo que hacen en los países donde hay estaciones, cuando llega el invierno, o hacían, yo no sé ahora qué hacen, a los radiadores de los automóviles les echaban un antifreezer, un anticongelante, que era algo parecido a lo que sintetizan los peces, y así el agua del radiador no se congela. Se llama el pez de hielo, parece de hielo, tal vez la filmina no se ve bien ahí, es casi transparente. Pasemos. Relacionado con esto, hay un caso muy interesante de ingeniería genética. Las tomateras, cuando baja mucho la temperatura, se dañan. A veces hay una helada y se pierden todos los sembrados de tomate. Algún investigador se le ocurrió hacer ingeniería genética e introducirle al tomate un gen del pez de un lenguado del Ártico, un pez que tiene
la capacidad de sobrevivir a esas temperaturas. No sé si fue casualidad o qué, pero encontró, bueno, por un lado la tomatera resiste temperaturas más bajas, pero encontró, yo creo que por azar, una cosa muy especial. El tomate duraba más, cuando se madura, puede durar mucho tiempo. Si ustedes comparan con el tomate clásico, el tomate criollo que llamaban, ese tomate cuando madura, a los 2 o 3 días ya está malo, ya está demasiado maduro o podrido. Los de larga vida los pudieron tener 15 días por fuera, están siempre disponibles para comer. Piensa uno que el aguacate necesita un trabajo de eso, porque el aguacate tiene, un día está verde, el otro día está maduro y al tercer día ya no se puede comer. Si se pudiera hacer con esa ingeniería genética aquí, podríamos tener un aguacate que esté 10, 12 días maduro, disponible. Se acabarían las ventas de aguacate en la calle, porque las ventas de aguacate ocurren por eso, porque no tiene sino un par de días en que está disponible. Vamos a hacer un vistazo a los sentidos, que llamamos los 5 sentidos, aparte de los 5 sentidos. Empecemos con la visión. Miremos los ojos de los vertebrados. Yo no sé si en la historia de la fotografía está la idea de que alguien copió el diseño del ojo para hacer la primera cámara fotográfica, pero hay un paralelismo perfecto entre las dos. Al frente hay una lente, hay un diafragma que cierra y abre según la cantidad de luz que llega. Esa lente que en el ojo está formada por el cristalino y la córnea, enfocan la imagen en el fondo de la retina, donde está la parte más sensible de la retina, cuando se mira de frente, en la mácula, o de todas maneras en la retina. La cámara enfoca en la película, hablo de las cámaras antiguas, y ve uno que la naturaleza se anticipó por milenios, porque el ojo aparece hace más de 400 millones de años. Ya la naturaleza había diseñado una cámara fotográfica, que es el ojo. Los ojos de los vertebrados, los ojos de invertebrados también tienen un diseño parecido. Y hay unos ojos más sorprendentes, pasemos. El espectro visible de los humanos va desde 400 milímetros a 700, del violeta al rojo. Más allácito del rojo ya no vemos. A la izquierda del violeta está el ultravioleta. No lo vemos nosotros, pero la naturaleza sí ha diseñado organismos que pueden apreciarlo. Hay especialistas del infrarrojo y hay especialistas del ultravioleta. Miremos. Eliminé las abejas, eliminé un cuadrito. Las abejas y otros insectos ven en el ultravioleta. Muchas flores, uno ve unas flores que tienen el fondo negro y dice sin color. Resulta que no es negro, refleja en el ultravioleta. Y para las abejas es luminosa. La flor está hecha, el diseño de la flor está hecha para atraer a los insectos, por lo regular algunos pájaros también, y no está hecha para que nosotros las admiremos. Nosotros las usamos, pero el diseño es para atraer, es un señuelo para atraer los insectos. Entonces se necesita, bueno, no se necesita, pero han diseñado cosas que nosotros no vemos y los insectos sí. A la flor no, como dice, a la flor no le importa que nosotros no la veamos bien. El insecto la ve perfecta y la ve luminosa. Para ver cómo la naturaleza se anticipa, pues la naturaleza diseñó la visión en color, desde los peces, prácticamente todo el reino animal tiene visión a color. Algunos han perdido, inclusive mamíferos que no ven sino en blanco y negro, un león no ve sino en blanco y negro. Los animales de vida nocturna pierden los conos, que es con los cuales vemos el color, dejan los bastones, con los cuales vemos en blanco y negro.
pero los conos son más sensibles, entonces es mejor tener conos para tener una buena visión por la noche que ver colores. Pues si no está uno de día, los colores no importan, ¿no? Los receptores de color que tenemos nosotros, que son los conos, están ajustados, hay de 3 clases, y están ajustados para el rojo, frecuencia del rojo, frecuencia del verde y del azul. Hay peces que tienen conos de 4 colores fundamentales. Estos no son los fundamentales para nosotros, y con ellos formamos cualquier color. Pero con 4 no sabe uno qué mundo colorido se forma. Hay animales que no tienen sino 2 receptores. Los daltónicos pierden algunos receptores, entonces los colores del daltónico son muy distintos. El hombre imita esto. Cuando se quiso hacer una televisión en colores y la fotografía en colores, hubo que usar granos que respondieran a los 3 colores de manera distinta, y se formaban granitos más grandes formados de granitos pequeños, sensibles a los 3 colores, y la televisión en colores también, en la pantalla, lo que llamamos cada píxel de la pantalla, está formado por 3 receptores ajustados a esas frecuencias. Muchas veces no es el azul, sino un poquito más a la izquierda, tirando al violeta, pero eso no importa. La naturaleza descubrió la visión en colores, el hombre imita y logra algo parecido. Voy a mostrarles un caso que es muy sorprendente. Probablemente ustedes han visto esto en los programas de animales, Discovery Channel, Animal Planet. Bueno, esta es la única cosa de física. La ley de refracción dice que el seno del ángulo A sub 1, que es el ángulo incidente, dividido por el seno del ángulo A sub 2, es una constante. Se llama la ley de Snell. Esa fórmula le permite a uno hacer lo siguiente: si conoce con qué ángulo llega un rayo, calcula con qué ángulo se refracta. Si los medios tienen índices de refracción distintos, el rayo se quiebra, se tuerce. Eso es lo que usa la lente para enfocar. El índice de refracción del aire y el del cristal son distintos. Al llegar el rayo de luz se tuerce. Pasemos. El pez arquero tiene una forma de vida muy especial. Dispara, vive de insectos que encuentra en la vegetación, en las orillas, hay vegetación y hay insectos. El pez está por dentro para no asustar al insecto y solamente asoma la boca. Él apunta y dispara un chorro de agua. La lengua la enrolla formando como una cerbatana y toma agua y la dispara a presión. Dice que logran disparos de más de 4 metros. Esa es una cosa increíble, ese animalito tan pequeño. Y con eso es suficiente, con eso tumba los insectos. El insecto cae al agua y es la comida del pez arquero. Pero miren lo interesante, es que el pez no puede apuntar donde está viendo. Él ve el insecto en una parte y le apunta a otra. Y hace la corrección necesaria según el ángulo con que tenga el insecto. Lo que uno ve, por lo menos en las películas, es que acierta con mucha frecuencia. Ahí está la cerbatana disparando. El elefante, además de tener estos intercambiadores de calor, tiene otra cosa interesante con respecto a la audición. Se comunica en infrasonidos. Dicen que los humanos oímos entre 20 y 20.000 ciclos por segundo. Esto pues tal vez unos niños y excepcionales pueden oír en ese rango. Un adulto normalmente, mucho antes de los 20.000 ya no oye. Y a los 20 no oye nada tampoco. Es demasiado grave el sonido. Bueno, todos, y con los años vamos estrechando ese rango. El elefante se comunica con los otros elefantes, con sus parejas además, en infrasonido. Produce sonidos de gran intensidad que nosotros no oímos. No me dicen, son secretos en voz alta, nosotros no los oímos,
pero a varios kilómetros los otros elefantes sí lo oyen. Tiene la capacidad, los sonidos bajos se propagan a mayor distancia que los graves, que los agudos. Ustedes les ha pasado, por ejemplo, por la noche que están una orquesta en el vecindario y uno no oye sino los bajos. Los agudos se pierden. Es más desagradable la música así, no oye sino parte de la música, los bajos. Pues el elefante usa esa capacidad de oír infrasonidos. La ballena, nosotros tenemos comunicación a larga distancia, con implementos en que superamos a los animales. Sin los instrumentos, nosotros, los humanos, lo máximo serían 100 metros, gritando. Podemos llamar a alguien, a no ser que haya unas conchas acústicas, a 100, a 200 metros ya no nos oyen lo que estamos diciendo. Pues la ballena, esta ballena jorobada, que son famosas por sus cantos y ya han sido grabados, cantan media hora seguida, excesivo tiempo para el canto, pero vemos que tiene una explicación muy interesante. Pasemos al siguiente. Cuando uno se comunica a larga distancia, si no recibe inmediatamente la respuesta, no hay diálogo. Yo no puedo, si, por ejemplo, conversar con una persona, si los teléfonos se gastaran 2 minutos para trasladar el sonido a la otra persona, si yo digo qué hay y tengo que esperar 2 minutos para que el otro me diga qué hay, y esa conversación sería imposible. Si yo tuviera una conversación de esas, tendría que decir qué hay, cómo estás, te llamo para esto, un mensaje. ¿Le parece a uno que las ballenas están haciendo eso? Porque si una ballena se puede comunicar a otra que está a 3.000 kilómetros, entonces demora unos 20 minutos o algo así, para llegarle a la otra. Es canto, o lo que llamamos canto, es un mensaje. Yo no sé si ha sido descifrado, no conozco nada sobre eso. De todas maneras tiene un sentido en que sea largo, porque el receptor está muy lejos por lo regular. Pensemos, una cosa interesante es que el volumen del sonido es tal que si no existían los continentes, o los continentes estuvieran en los casquetes polares, y tuviéramos un océano en forma de anillo, una ballena podría emitir su canto, esperar 8 horas y se volvería a oír, como una especie de grabadora. Le queda todo el sonido registrado, da la vuelta al mundo y vuelve y lo oye a las 8 horas. Estas cosas la ley uno no tiene mucho rigor, que el olfato de un perro puede ser 1.000.000 de veces el de un hombre. O sea, que 2 sustancias que están en una proporción de 1 a 1.000.000, el perro puede oler una y que nosotros no olemos. Ese olfato, dicen, un perro podría descubrir si de una sustancia que tenga un olor particular en todos los océanos, hechos 100 litros, el perro es capaz de darse cuenta. No sé qué experimentos respaldan a esto, bueno, pero pueden ser anécdotas nomás. Pasemos a la siguiente. Esta es una hija mía, que probablemente tenía gripa cuando se tomó la foto. Y un perro, y lo traigo por el olfato, un perro salchicha, un perrito salchicha, que habían entrenado. He leído que un perro policía, que se caracterizan por tener un olfato muy fino, los entrenan para lo siguiente, para seguir un rastro de olor. Pero entonces un rastro de olor que está aquí, yo no sé en qué dirección va el sujeto que está dejando el rastro, ¿va para allá o va para acá? Yo llego aquí y siento que hay un rastro de olor. Supongamos que el humano tuviera esa sensibilidad. ¿Cómo hago para saber si va para allá o para acá? Entonces dice que el perro hace una inspección alrededor de unos 20 metros y detecta la parte más fresca. Claro, si el sujeto va en aquella dirección, la parte más fresca está allá. Pero miren, la diferencia es ínfima. Y entonces el perro sigue para allá. Pues eso que parece tan imposible lo hacía este perrito. Nosotros hacíamos, para las visitas, hacíamos esta demostración. Cogíamos un pedacito de salchicha que le gustaba mucho y en una casa grande, de 3 niveles,
Empezábamos en el punto más alto y terminábamos en el más bajo, haciéndole una rayita de olor, o sea, la salchicha la tocábamos contra el piso en pedacitos, como trazando una línea punteada. Bien. Mientras tanto lo teníamos encerrado. Él ya sabía de qué se trataba cuando lo encerraban, porque teníamos la salchicha en la mano. Entonces, él hacía esto, pero en 1 metro. No sé si era porque estaba muy reciente. En 1 metro cogía. Lo que nosotros aseguramos era en que en 20 segundos se estaba comiendo la salchicha. La poníamos escondida inclusive en uno de los extremos. Nunca cogió en la dirección incorrecta. Hay muchas maneras de volverse invisible, entre comillas, ¿no? Los animales usan ese recurso para esconderse, ya sea el predador para que no lo vea el predado o el predado para que no lo descubra el predador. La quietud. Un loro, por ejemplo, en un árbol, si está quieto nadie lo ve. Cuando está un poco camuflado con el ambiente es imposible ver. E inclusive animales quietos, a veces no los ve uno. Parece una piedra, parece un objeto del medio. El mimetismo, la transparencia, ya le voy a decir de qué se trata. Volverse transparente. Esa es una forma de volverse invisible. La oscuridad, a uno no lo ven en la oscuridad. Esconderse, ese no lo voy a tocar, voy a tocar los que tienen rojo, o hacer un truco. Miremos, son muy interesantes estos casos, ojalá tenga tiempo de presentárselo. El mimetismo, ese pequeño poema de Olga Cecilia, aparece en un librito de apuntes de Explora. Yo cuando lo leí, esa última frase, piel entre piedras, es lo evocador que tiene el texto, la poesía, la música. Inmediatamente me acordé de una fotografía, cuando leí piel entre piedras, de este lenguado que ven ahí. No sé si lo ven. Ahí hay un lenguado. El lenguado es un pez muy raro, porque vive sobre el fondo y los ojos, como el ojo que está contra el fondo no serviría para nada, se ha corrido a la parte de arriba, entonces tiene 2 ojos en un lado, es una deformación, llamemos una especie de monstruo, pero allá hay 2 lenguados, como veo muy poco luminoso en la pantalla, no sé si allá alcancen a ver, allá hay 2 lenguados, lo que pasa es que está muy bien camuflado el segundo, se ve, alcanza a ver. Bueno, pasemos que el caso siguiente es muy interesante. Este lo trae Rodolfo Ginás en el libro El cerebro y el cerebro y el mito del yo. Y creo que da alguna explicación. Es una cosa maravillosa. ¿Cómo hace ese animal para mimetizarse con un tablero de ajedrez? Y miren cómo lo logra. Él desaparece como pez. Nosotros no vemos un perfil de un pez. Vemos una mancha sobre el piso. Y logra algunas casillas negras y unas blancas, más o menos. Y aunque sería imposible que él lograra ese cuadriculado, de todas maneras es algo maravilloso lo que se ve ahí. ¿Cómo lo hace? Esa es una cosa también más interesante todavía que esto. ¿Cómo? Además, porque es que él no está viendo el fondo. Los ojos los tiene para el otro lado. ¿Cómo ajusta a las casillas que ya existen? Bueno, es una consecuencia de ajustarse a las piedras también, pero las piedras son más irregulares. Esto tiene una regularidad que es más difícil de producir. Pasemos al siguiente. El mimetismo muy común en la naturaleza, una mariposa, veamos la siguiente, que parece una hoja. Lo que hay allí, en la parte de arriba, hay una hoja abajo y arriba una mariposa. Pasemos. Hay muchos animales transparentes, aquí mismo en el acuario se pueden ver algunos pececitos que son transparentes. Esa es una forma de hacerse invisible. Hay una mariposa, bueno. Veamos la siguiente. Si ustedes han leído que hay trajes que lo vuelven a uno invisible, realmente es un truco, pero un truco hermoso. Miren, aquí antes del camión hay una persona, y uno ve a través de la persona el camión. Allá, esa persona, detrás vienen 2 caminando, se alcanzan a ver, y así es la escena real. Pero eso es un truco. El truco es
detrás de la persona hay una cámara que está tomando lo que hay detrás. Y hay un proyector conectado a la cámara de frente y proyecta sobre la ropa, y la ropa sí es especial. Permite esa proyección muy buena. Es un truco bonito para volverse invisible, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Bueno, yo iba a hablar de la inercia óptica. Yo creo que tenemos tiempo. Esto lo han pasado muchas veces, aparecen en los libros. Yo no sé si funcione aquí. Me gustaría que ustedes hagan el ensayo, son 15 segundos nomás. Mirar solamente los 4 punticos que están en el centro fijamente y hablamos del fenómeno que ocurre después. Yo voy a contar hasta 15. Cambia. Sí se nota el bueno, esa es la inercia óptica. Nosotros, la inercia óptica permite que exista el cine y la televisión. ¿Por qué? En el cine se proyectan 72 imágenes por segundo. Realmente se proyectan 36, pero cada una se proyecta 2 veces. El cine antiguo tenía, creo que era 16, y se ve, el movimiento no se ve continuo, porque está cerca a la resolución temporal de la retina nuestra. Si nos pasan menos de 16, ya vemos saltos discontinuos. De 20 para arriba ya vemos gran continuidad y parece que la mejor imagen, eso lo han encontrado por experimentación, con 72 se logra una imagen perfecta. Uno en el cine no nota ningún truco, se mueve todo perfectamente. Pasemos. Gracias a la inercia óptica, nosotros conservamos un momentico la imagen que ya nos proyectaron. Viene la siguiente y se superpone con esta, así que creamos una continuidad. Veamos la siguiente. No, hablando simplemente lo que hace la televisión. La televisión ha creado una ubicuidad artificial. Nosotros estamos en todas partes, podemos estar en todas partes. Mientras los aviones llegaban a las Torres Gemelas y se estrellaban, estábamos viendo muchas personas en vivo, estaban viendo lo que ocurría en Nueva York. ¿Hacemos? Bueno, aquí viene el truco, y es un truco muy bello de un animal. Una hélice en movimiento no se ve. Ahí alcanzamos a ver porque es una fotografía y una mala fotografía. Pero cuando está en movimiento es difícil verla. Pues la hélice no la vemos. Vemos algo raro que está al frente. Es tan invisible. Yo recuerdo un accidente que hubo, creo que fue en Urabá. Una persona no vio en un avioncito, una avioneta que estaba estacionada, pero con los motores prendidos, se fue pasando debajo de los motores. Un accidente brutal por no ver la hélice. Hay no sé si es es que no, es difícil encontrar una fotografía. Un mosquito que cuando se acerca el predador empieza a vibrar y desaparece, como la hélice. Ese es el truco. Bueno, ese truco le funciona con algunos predadores, porque hay una avispa y muchos insectos tienen esta cualidad. Su resolución temporal es mucho mayor que la nuestra. Como les digo, nosotros con 20 cuadros por segundo vemos algo que ocurre continuamente, un continuo. En cambio, hay una avispa, y puede haber muchas avispas y las moscas, que ven hasta 250 cuadros por segundo distintos. O sea que si se proyectan menos de 250, lo que ven son cuadros estáticos. Dice, me están proyectando una serie de cuadros. Pasemos. Esto dio pie a que Julio César Londoño, que escribe, un ensayista muy agradable, escribe en El Espectador, escribió un libro de ensayo, y el título del libro es uno de los ensayos, se llama ¿Por qué las moscas no van al cine? Entonces dice, las moscas por su resolución temporal se meten a la sala de cine, entonces se cansan de ver diapositivas.
y se van para la cafetería, a las gaseosas. La oscuridad. La oscuridad es un refugio para muchos animales. Nosotros, por ejemplo, no encontramos nada en la oscuridad. En la oscuridad absoluta estamos perdidos. Sin embargo, hay especialistas de la oscuridad. Las cámaras infrarrojas. Con la cámara infrarroja podemos ver si hay objetos calientes. Esa es la luz que recibimos, la luz infrarroja. No se llama luz, pero la radiación infrarroja la recibimos y la podemos convertir en imágenes. Y hay especialistas, las serpientes, por ejemplo la cascabel. La cascabel tiene realmente 4 ojos, 2 para el espectro visible que tenemos nosotros, digamos para el día, y para la noche tiene 2 fosas, y las pueden buscar allá, que son 2 ojos, pero primitivos, como los del Nautilus, son simplemente 2 cámaras. Pasemos a la siguiente, que se ve un corte de cómo es el ojo térmico de la serpiente. Es una fosa, está tapizada de células sensibles a la radiación infrarroja y un agujero pequeño por donde entra esa luz infrarroja o esa radiación infrarroja y forma una silueta del objeto que está al frente. Entonces la serpiente, en el cerebro de la serpiente, llegan 2 imágenes realmente, la imagen visual y la imagen infrarroja. No sabemos cómo hace la composición de eso, pero el hecho es que con eso hace cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Por ejemplo, un ratón escondido en un matorral, nosotros no lo vemos. Está de día, pero no lo vemos. El ratón es más caliente que el medio. Una cascabel lo ve ahí, perfecto. Sí, es una silueta caliente. Se ve la siluetica caliente. Entonces, esconderse ahí dentro del matorral, el ratón no sirve para nada si el predador es una serpiente que tenga sensores infrarrojos. Pasemos. Es el mismo procedimiento de la cámara oscura. Miren, antes de inventarse la cámara fotográfica, lo más parecido era una cajita con un agujerito pequeño y un vidrio esmerilado en el fondo. Con eso era más un juego. Una imagen iluminada se ponía al frente y en la parte esmerilada se formaba una imagen. Se formaba la silueta sin mucho detalle. Eso es lo que hace el ojo infrarrojo de la cascabel. Es una manera de ver o de percibir cosas que están escondidas o que son imposibles de percibir. Por ejemplo, están a una distancia en que yo no la puedo percibir, está detrás de un objeto opaco, está dentro de una caja que no es transparente. ¿Cómo sé yo si hay un objeto determinado o no? Dicen que hay personas que tienen clarividencia, hasta ahora no se ha probado eso, pero hay animales que sí tienen clarividencia, en ese sentido, con respecto a los humanos. Este animal, el lucio del Nilo, tiene 2 órganos en la cola y en la cabeza, como 2 polos eléctricos, y genera un campo eléctrico, que lo vemos en la primera siguiente. Bien. Él bucea cerca al fondo, donde se esconden animales, se esconde comida que está, pero él la detecta. O sea, él la ve con ese sensor eléctrico que tiene, porque miren la siguiente. Si se pone un cuerpo no conductor, el animalito que está escondido en el fondo, se deforma el campo eléctrico. Y si es un cuerpo conductor abajo, no pasa nada. Entonces, ese animalito que está escondido dentro del fango crea una distorsión del campo eléctrico que el animal percibe y dice, aquí hay algo. Es un clarividente en ese sentido. Está viendo algo que esto. Dicen, pasemos la siguiente, dice que es capaz de esto, que pueden leer ahí. Hay experimentos que han hecho. Esta es la tortuga verde, una tortuga grande. Hacemos la siguiente, que tiene una costumbre parecida a la de los pingüinos de la Antártida, que se meten a una distancia enorme y se están un tiempo largo allá, inmóviles, aguantando frío, esperando a que lleguen las hembras con comida, cuidando los huevos. Unos recorridos
que no sabe uno cuál es la razón, por qué se iniciaron. Estas tortugas hacen lo siguiente, ellas nacen en una isla que se llama Ascensión, que está en la mitad del Atlántico. Nadan hasta las costas del Brasil y ahí llevan su vida de adultas. Cuando se van, quieren reproducir, se van otra vez a esta Ascensión. Son 3.500 kilómetros nadando. Y llegan a la isla. ¿Cómo llegan? Piensen que ustedes salen de las costas del Brasil y son capaces de nadar 3.500 kilómetros. ¿Cómo llegan a la isla? Ellos hicieron el viaje de venida y después hacen el viaje de ida. Recuerdan tienen un sistema de navegación que les permite con una precisión increíble volver a un punto, porque eso es un punto en el océano. Pues allá llegan. Los que han estudiado en Scientific American, salió un artículo sobre estas tortugas, dicen que probablemente utilizan el campo magnético terrestre y la dirección promedia de las olas. O sea, dos recursos de navegación. El hecho es que de alguna manera, que para nosotros es portentosa, llegan a su destino infaliblemente. Ahora miremos lo siguiente. Los aviones vuelan no porque tengan hélices, sino porque tienen alas. Las alas producen la sustentación. La hélice lo que hace es impulsarlo. Hay planeadores sin hélice y las cometistas vuelan. El ala simplemente se sostiene, si usted se mueve a través del aire, se crea una fuerza por debajo, una por encima, una presión por encima, o una por debajo. Es mayor la presión por debajo, ese se llama el principio de Bernoulli. El perfil hace que el recorrido del aire sea mayor por la parte de arriba. La velocidad es menor y la presión la velocidad es mayor y la presión es menor. Bueno, en fin, es una cosa que estudia uno en física, el principio de Bernoulli, y gracias al principio de Bernoulli vuelan los aviones. Por ejemplo, en Exploras, yo no sé si existe una ala y un ventilador, yo he hecho ese experimento en la casa, una tablita que se le dé el perfil de un ala, y frente a un ventilador se pone y levita un poco. La fuerza de sustentación la levanta, si es liviana la madera. Veamos la siguiente, que es el cuerpo. El dibujo no está muy bien hecho, pero la serpiente modifica la forma de ese cilindro y la vuelve un ala de avión. Ahora, la serpiente no vuela en esta dirección. La serpiente es una S. La serpiente es de lado. O sea, el cilindro que se deforma y se vuelve un ala. Entonces tiene un ala larga, que es todo el cuerpo. Por eso se sostiene. Y alcanza, va bajando, perdiendo altura, pero alcanza a aterrizar en el punto, en el otro árbol. Además tiene un mecanismo para amortiguar la caída, que es sorprendente. Hacemos. Este caso también es muy bonito. Animales que caminan sobre el agua. Dicen que Jesús caminó sobre el agua, entonces un milagro. Un hombre, se han hecho los cálculos, un hombre de 80 kilos tiene que correr como a 110 kilómetros por hora para poder mantenerse en la superficie golpeando el agua. Este lagarto, que lo llaman lagarto Jesús por eso, porque es milagroso, golpea, tiene unas paticas palmeadas y golpea muy rápido el agua y se va por el agua. Él pasa un charco por encima sin mojarse. Y hay otro animal que es el zapatero prodigioso. Este es porque es un animal muy liviano y la sola película superficial del agua, que se comporta como una bandita elástica, apenas se hunde en los puntos donde se apoya y camina perfectamente sobre el agua, se mueve rápido, corre sobre el agua, tiene material hidrófugo, digamos algo como engrasado en las patas, unos pelitos engrasados, entonces no rompe la película, puede caminar perfectamente. Más otro prodigio que no está ahí, es que se comunica con otros congéneres, moviendo el agua. Entonces crea una onda y le transmite mensajes, digamos, a la compañera, es una pareja, a varios metros de distancia. La otra percibe el movimiento en el agua y descifra el mensaje. ¿Y de dónde viene? Pasemos esta rápido, porque no tenemos tiempo. Yo quiero mostrar terminar con este caso, porque ya tenemos la hora, porque es muy bonito también. El escarabajo estercolero
tiene el oficio más sucio del mundo. Él vive entre los excrementos, pero tiene una adaptación para vivir ahí. Es que no se le pega nada, es un teflón perfecto. Él sale de los excrementos, se sacude, pone a vibrar su cuerpo y toda la suciedad se desprende. Como acaba de salir de la ducha, queda reluciente. Y hay otro caso en la naturaleza. Este caso también es interesante porque usa una ley matemática, usa una característica matemática de la esfera. Este escarabajo, pelotero lo llaman, con los excrementos del ganado, forma unas esferas perfectas que tiene que arrastrar. Entonces fíjense la razón de que sea una esfera. Si ustedes tienen que transportar una tonelada y se les dan en una caja, ni siquiera empujándola puede. Pero si me dan una esfera que pese una tonelada y el piso es duro, yo con un poquito de fuerza la empujo. Y no solamente la empujo en cualquier dirección que quiera. El escarabajo hace el mejor vehículo que puede hacer. Una esfera que rueda en todas las direcciones y con muy poco esfuerzo. Pues mire, ese animal es muy pequeño al lado de la esfera que mueve. Ahí pone los huevos y de eso se alimentan las larvas. O sea, él está preparando la comida para su descendencia. Y veamos el caso que sigue, con el cual terminamos la charla. La flor del loto y las hojas del loto tienen una característica muy especial, la misma que tiene el escarabajo. La estructura de la superficie es tal, y yo no sé los secretos de esa estructura, no se le pega nada. Dice que a veces hay sitios polvorientos donde pasan automóviles y van arrojando polvo. Usted ve todas las plantas sucias, menos los lotos. No es sino que, claro, el polvo puede caer encima, pero cae agua, llueve, inmediatamente quedan limpiecitos. Las otras plantas forman pantano y ahí se pegan. Es tal que dice, no se le pega los pegantes. Usted le pone un pegante y el pegante termina enrollándose y formando una perlita que rueda y cae. Son el teflón perfecto. Hacemos. Ahí se ven goticas de agua que ni siquiera pues, se riegan y humedecen la hoja, se forman como perlitas. Y la siguiente, hacemos, es que hay una pintura, yo nunca la he usado, se llama Lotusán por lo del lotus. No retiene humedad, no retiene mugre, no se ensucia. Entonces para paredes puede en los pequeñas irregularidades depositarse el polvo, pero si usted le pasa una manguera queda perfectamente limpia, no hay que pasarle trapo, como dicen. Bueno, esto es una muestra pequeña. Inclusive la conferencia tuve que recortarla a la tercera parte, porque fui acumulando cosas, pues me di cuenta que era imposible en una hora. Pero la naturaleza le proporciona casos de este estilo, los que uno quiera, para hacer horas y horas de conversación. Yo espero una cosa, que no se hayan aburrido y que miren, por lo menos durante los días siguientes, la naturaleza de una manera distinta. Uno empieza a ver qué mecanismo hay ahí, por qué hace esto. Aquí mismo uno explora, cuando uno ve los animales, los peces que hay aquí. Bueno, muchas gracias.